El antidepresivo de tu alma en el aire. Gracias por estar ahí en contacto con nosotros. Seguimos en esta programación con un contenido que bendice tu vida, que te alienta, te sustenta, te llena, porque el propósito es llevar la presencia de Dios a todos los hogares dominicanos y los hogares del mundo, y también mantenernos actualizados con todo lo que está pasando con la fe cristiana en el mundo entero también. Compartiendo cabina el día de hoy con mi buen amigo y hermano Gilvin Araujo. Señores, hoy estaremos compartiendo con una excelente escritora. Su libro más reciente, La fe tóxica, cuando la fe borda la idolatría. Un viaje hacia una fe saludable y bienestar mental, navegando los resultados indeseables cuando el plan de Dios difiere del nuestro. Yo creo que a la mayoría de nosotros nos ha pasado que siempre el plan de Dios difiere con el plan nuestro, con los sueños nuestros, porque casi siempre los sueños nuestros son sueños inculcados por otros. El sistema te inculca sueños. Quizá ese papá, esa mamá frustrada, yo no pude llegar a ser abogado y yo quiero que mi hijo sea abogado, quiero que mi hijo sea médico, y te empuja cuando el diseño de Dios es totalmente diferente. Así que, Gilvin Araujo, ¿qué te parece este tema? Me parece súper interesante y hay un dato. Tú sabes que la religión cristiana, la religión de más rápido crecimiento, es la religión cristiana, pero sobre todo la denominación protestante. La de más rápido crecimiento en el mundo. ¿Por qué digo esto? Porque en un alto por ciento, cuando se habla de la iglesia protestante, la gente que menor cantidad de ayuda en salud mental busca somos nosotros. No porque sea pecado, simplemente porque carecemos de la información. Y hoy tenemos en cabina a una persona que tengo el honor de llamar esposa, Carolina Bunta. Es licenciada terapeuta de matrimonios y familias. Y para calmar un poco el tema de la fe, está cursando su doctorado en servicios psicológicos con una concentración en consejería bíblica. Excelente. Porque sabemos y entendemos que la Biblia es la autoridad final en la vida del hombre. La Biblia es la autoridad final. En la vida del hombre. Wow, en la vida del hombre. Pero recuerda que la Biblia no es un compendio psicológico, ni es un compendio químico, ni biológico. Por eso la gente va y se prepara y estudia en estas ramas. Pero qué bueno que podemos tener gente que se ha dedicado a, de manera profesional y académica, prepararse para poder servirle al pueblo de Dios con excelencia. Bueno, vamos a recibir entonces con un fuerte aplauso a Carolina Bunta. Fuerte el aplauso ahí. Carolina, Dios te bendiga, qué bueno que estás con nosotros en esta hermosa mañana. Amén, amén. Gracias por la invitación y un saludo muy rico a las personas que nos están escuchando hoy. Carolina Bunta, hoy tenemos con nosotros en nuestras manos el libro La Fe Tóxica, que es un libro que automáticamente tú escuchas el título, tú dices, Dios mío, pero ¿y de qué se estará hablando ahí? La fe tóxica, porque que yo sepa, la fe no es tóxica, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿De qué me habla Carolina Bunta cuando me está hablando de la fe tóxica? Mira, Gambi, te cuento que el título del libro es intencional, ¿verdad? Porque quiero que vean el título y comiencen a rascarse la cabeza y a decir de qué se trata esto. Es intencional, pero no es un insulto a la fe, porque al contrario, ¿verdad? Mucho de lo que digo en el libro refuerza lo que nosotros entendemos que es la fe, ¿verdad? Es algo poderoso en nuestra vida como cristianos, ¿verdad? Y si no fuera por fe, ninguno de nosotros estuviera aquí creyendo a un Dios que no vemos, ¿verdad? Le servimos y le creemos, ¿verdad? Por fe. Eso no es un insulto a la fe, sino es para destacar unas cosas que yo he experimentado en mi vida personal, pero también en capacidad profesional. Un fenómeno que se comenzó a aparecer dentro del cuarto de terapia. Wow. Y eso, pues de eso, ¿verdad? Habla este libro. De ese fenómeno. De ese fenómeno. Y bueno, cuando estamos hablando de la fe tóxica, ¿cuáles son los argumentos? ¿En qué te basaste para escribir este libro? Me imagino que hay cientos de experiencias, de testimonios,
vivencias, personas que estuviste consultando, porque tengo entendido que te manejas en este tipo de trabajo, ¿no? Sí. Cada día tienes contacto con personas que tienen situaciones, que tienen traumas. Entonces, ¿qué fue lo que te llevó a escribir este libro y plasmar tu experiencia en este manual? Mira, lo que yo comencé a ver, primero te hablo lo que comencé a ver dentro del cuarto de terapia, luego te cuento pues en mi vida personal lo que comenzó a suceder. Lo que comencé a notar dentro del cuarto de terapia era una fijación. Cuando las personas venían a hablar acerca de lo que esperaban que fuera el resultado de cualquier estresor en su vida, comencé a notar que había una fijación específica hacia un resultado específico, ¿verdad? Uh-huh. Una de las cosas que hablo en el libro, ¿verdad? Cambié los nombres y cambié muchas de las situaciones, pero por ejemplo, una cliente que estaba orando por un bebé, ¿verdad? Okay. Y ella comienza a compartir su fe, apoyar su fe en escrituras bíblicas, pero comencé a notar que dentro de lo que ella presentaba había también un cuadro depresivo alrededor de ese deseo no cumplirse. Y había una fijación que ella quería eso. Y como ella, muchas otras personas en el libro de las que hablo, por alguna razón u otra, más allá de lo que yo puedo entender, no sucedió. Y entonces comienza a desarrollar un cuadro depresivo porque eso que tanto anhelaba no sucedía. Wow. Y no estaba dispuesta ella y muchos más a mirar y decir, bueno, no está sucediendo, ¿cuál será la voluntad de Dios dentro de todo esto? Déjame hacerte una pregunta, ahora que estás hablando acerca de este tema, de esta persona que estaba esperando, anhelaba tener un bebé, uh-huh. Quería tener un bebé, soñaba con tener un bebé. Uh-huh. ¿En algún momento dentro de terapia te dijo que recibió algún sueño o alguna palabra de algún profeta o algo por el estilo, o fue algo que ella misma intencionalmente se fijó? Esto es lo que quiero. Ella misma, es algo que ella misma anhelaba, ¿verdad? Yo creo que el sueño de toda mujer es ser madre, ¿verdad? Pero dentro de su experiencia no había nada, nunca compartió nada de que había una palabra, de que había un sueño. Era simplemente un anhelo y una búsqueda en que eso sucediera. Ella pasó por varios tratamientos de in vitro hasta que agotó los procedimientos que su aseguradora médica estaba dispuesta a pagar, y ya en la tercera, ¿verdad? Entonces comenzaron a desarrollarse otros problemas dentro de su matrimonio porque la fijación era tanta que ignoró todo lo demás, su ministerio, su casa, su matrimonio, todo. La fijación era solamente en convertirse en mamá y que Dios podía hacerlo. Bueno, utilizaste un término que quizás algunas personas desconozcan, pero tú como profesional en la materia, yo sé a lo que te refieres, pero quizás hay personas en la audiencia que no entiendan el término in vitro. Por lo menos algo rapidito ahí, de qué se trata cuando tocas ese punto. In vitro es un procedimiento de fertilidad donde le remueven los óvulos a la mujer y el espermatozoide al hombre, lo fecundan fuera, ¿verdad? Fuera del útero, y luego a través de otro procedimiento lo introducen al útero para que la persona pueda quedar embarazada. La mujer pueda quedar embarazada. Perfecto. La fe tóxica, me imagino que habla también de traumas, pero habla también de personas que de una u otra manera tienen situaciones de salud mental. Uh-huh. Háblanos un poquito de eso. ¿Cómo fue? Digo, las personas, cuando hablamos de la fe tóxica, me imagino que hay personas que también, debido a esa fe, que ellos entienden que es una fe genuina, que me imagino que es una fe genuina, claro, también se debe a personas que tienen traumas, y entonces eso tiene que ver con problemas de salud mental.
Me corrige si la pregunta que estoy haciendo es un poco complicada. Creo que quiero aclarar que lo que hablo de fe tóxica es cuando la fijación de la persona, por ejemplo, en el caso que hablé, solamente se enfoca en el poder de Dios, ¿verdad? Porque todos sabemos que Dios puede hacerlo. En el caso de esa mujer que vi por unos años, Dios podía darle la bendición de ser madre, pero el enfoque solamente era en su poder e ignoraba su soberanía. Wow, pero explícame eso está demasiado poderoso. Ella solamente estaba enfocada en su poder, pero ignoraba su soberanía. Exacto. Lo que yo comencé a ver en ella y en muchos otros clientes era que se enfocaban en que Dios podía hacerlo, y lo sabemos, que Él tiene el poder para hacer lo que sea, ¿verdad? Menos mentir, ¿verdad? Él no va a mentir. Pero puede hacer lo que sea, pero ignoramos que el poder de Dios y su soberanía van de la mano. Y aunque Dios tenga el poder de hacer algo, a veces dentro de su autoridad absoluta, no lo hace, no es su voluntad. Y tenemos que también incorporar eso, que Dios puede hacerlo, pero tal vez no lo va a hacer. Impresionante. Yo me he quedado como, wow, esto está demasiado poderoso. Nos enfocamos en el poder, pero olvidamos que Él es soberano. Nos enfocamos en que Él puede hacerlo, que Él tiene poder para hacerlo, claro, pero también es si Él quiere hacerlo. Si Él quiere hacerlo. O sea, y eso me recuerda la historia, del leproso, que viene donde Jesús y le dice, si quieres, puedes limpiarme. O sea, yo sé que tú tienes el poder de hacerlo, pero también sé que eres soberano, y entonces no estoy apelando a tu poder, sino que estoy apelando a tu voluntad. A tu voluntad. A tu soberanía. Sí. Y a eso llegué yo, que entonces entro a mi experiencia personal. Mi mamá hace 3 años atrás sufrió de una condición en sus ojos, una infección, que la hospitalizamos, ¿verdad? Porque es que la infección era tanta que se fue a su cerebro, comenzó a causarle unos derrames y un sinnúmero de enfermedades. Activamos, ¿verdad?, la fe de que Dios tiene, ¿verdad?, la habilidad de no solo quitar la infección, pero también de restaurar su cerebro a que ella pudiera volver a hacer las cosas que hacía antes, porque también sufrió unos derrames a consecuencia de esa infección. Y en un momento muy fuerte dentro de su proceso, estaba en el teléfono con mi esposo y llorando le dije, papi, yo sé que Dios tiene el poder, que Dios puede levantarla de la cama, que Dios puede sanarla. Y dentro de ese silencio le dije, pero no sé si lo va a hacer. Y mi esposo Gilvin en ese momento me pregunta, y mami, si no lo hace. Y le dije, va a tener que estar bien conmigo, voy a tener que estar bien, voy a tener que buscar la paz. Y para no entrar en la historia completa, mi mamá fallece. La infección fue tanta que se le fue a la sangre y pues sufrió de sepsis, que es la infección ya está en su sangre, y falleció por una pulmonía. Su sistema inmunológico pues entonces no pudo sobrellevar la enfermedad. Y el día de su funeral me paré frente a nuestra familia, me paré frente a mis amistades, a sus amistades, y dije, ella no falleció porque nosotros no teníamos fe. Nosotros teníamos suficiente fe para que ella se sanara y viviera bien. Ella murió porque simplemente fue la voluntad de Dios. Y sabemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Y no sé, ¿verdad?, qué tiene de bueno, agradable y perfecto que mi mamá no esté aquí, pero confío en esa palabra, de que su voluntad es buena, agradable y perfecta, y que yo voy a ver la bondad del Señor aquí en la tierra de los vivientes. Yo voy a ver, algún día voy a entender
porque es buena, agradable y perfecta. Pero hoy confío por fe que esa es la realidad. Y trayendo el tema a círculo completo, cuando no podemos aceptar que la soberanía de Dios viene de la mano con su autoridad, con su poder, comenzamos a desarrollar ídolos, porque nos aferramos a la sanidad de la mamá, ¿verdad? De nuestras madres, de mi mamá, o al bebé que estamos pidiendo, o a la restauración del matrimonio, o los papeles que no han llegado. Nos fijamos más en el milagro que en el que hace el milagro. Wow, eso está demasiado poderoso. Repite eso, por favor. Que nos fijamos más en el milagro que en el Dios que puede hacer el milagro. Que puede hacer el milagro. Y a consecuencia de esa fijación, lo que yo he visto, y por eso le digo que es tóxica, porque es que envenena el alma. Wow. No la fe, sino esta fe, como una palabra en inglés, pseudo, que es como que no es real, no es fe, porque realmente no estamos pseudo fe. Es una pseudo fe. Es una pseudo fe que es tóxica para nosotros, para nuestra alma, para nuestro cuerpo, porque en esa fijación entonces lo que yo comencé a ver fueron los traumas y las enfermedades mentales que mencionaste. A consecuencia de fijarnos en lo que queremos, entonces se desarrollan cuadros depresivos, ansiedades. ¿Por qué? Porque lo que anhelamos no está sucediendo y estamos ignorando que tal vez no está sucediendo porque simplemente esa no es la voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces, por eso dice cuando la fe borda la idolatría, porque es que entonces nos enfocamos más en el resultado que en el Dios que puede traer el resultado. Nos enfocamos más en el milagro que yo quiero que suceda que en el Dios que puede hacer el milagro. Y entonces es como si bajáramos a Dios de nivel en nuestras vidas, porque obviamente Él sigue en su posición. Pero Señor, mira, ahora yo esto es lo más importante para mí. Claro. Yo quiero más esto que incluso tú, que lo puedes hacer. Sí. Entonces, por eso, la pregunta que quiero hacerte es, ¿cómo yo puedo identificar si mi fe es tóxica o si mi fe es genuina? Mira, en el libro, ¿verdad? Y no quiero dártelo todo, pero en el libro hablo de ciertos síntomas de la fe tóxica. Y una de esos síntomas es que la fe tóxica es rígida. Esa es la primera señal. La fe tóxica es rígida. Es rígida, o sea, no se mueve. Cuando comenzamos a preguntarle tal vez a una persona, mira, estás creyéndole a Dios por eso, muy bien, creo contigo, pero ¿qué tal si Él no lo hace? No, yo no acepto eso. Exacto. Yo cancelo eso. Yo cancelo eso y no puedo creer en eso y no puedo entretener esa pregunta porque si entretengo esa pregunta ya no tengo fe. ¿Ves? Si entretengo el hecho de que, mira, tal vez esa no es la voluntad de Dios, eso quiere decir que yo no tengo fe. Una de las señales es que es rígida, no te permite decir, bueno, Dios, esto es lo que yo quiero, pero que se haga tu voluntad, no la mía. La fe rígida no te permite, la fe tóxica no te permite hacer eso. Y cuando habla de eso me recuerda a Jesús. O sea, Jesús dijo, mira, Padre, si es posible pasa de mí esta copa. Pero al final como que cayó, dijo, espérate, güey, espérate. Mi voluntad ahora mismo es no sufrir. Mi voluntad ahora mismo es no ir a la cruz. Mi voluntad ahora mismo es que no me den los latigazos ni que me escupan en la cara. Claro. Pero espérate, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Claro. O sea, la fe es uno de los primeros síntomas para identificar si tengo una fe genuina o si tengo una fe tóxica, es la rigidez. Sí. No me permite concebir, pensar de que, oye, y quizás si esto es mío realmente, si esta no es la voluntad de Dios para mi vida, si esto no está dentro del propósito de Dios para conmigo. Entonces estamos hablando acerca de cómo poder identificar cuando mi fe no es genuina, sino que es tóxica. Es tóxica, sí. Y entonces la otra es que es selectiva.
La fe tóxica es selectiva, se va a enfocar en un resultado nada más. Es rígida, pero es selectiva. Y entonces selectiva habla un poquito porque entonces nosotros tomamos escrituras bíblicas que se alinean, ¿verdad? A que no, es que hay que confesarlo, no, hay que, ¿verdad? Tomamos todas estas cosas, versículos bíblicos que se alinean a que si lo que nosotros confesamos y lo creemos es eso. O sea, que hay personas que buscan textos bíblicos para justificar, justificar y para apoyar su mala costumbre y su mala formación y su mala creencia. Y su mal deseo a veces. Su mal deseo. Sí, me he encontrado con gente así. Claro. Pero mira lo que dice la Biblia. Pero tú sabes que lo que está viviendo y que lo que está pasando está dañando su vida. Está dañando su entorno. Entonces, la fe tóxica es rígida, la fe tóxica es selectiva. Wow. Pero tú sabes que Gamby, que yo escuchando, pienso, no, ustedes no se han olvidado de mí, yo estoy aquí, sino que yo escucho y Jesucristo en Getsemaní lo mencionaste, sí, pero claro. También recuerda que en la palabra nosotros no podemos obviar entonces donde dice que Dios, de acuerdo a su voluntad, va a hacer misericordia con quien Él quiera. Con quien Él quiera, sí. Dios no tiene que responder obligatoriamente a mis deseos para yo sentir, porque es que hay gente que solo le sirve a Dios cuando Dios satisface mis deseos. Pero lo primero que la palabra dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Y Él concederá las peticiones de tu Pero corazón. Antes de que Él conceda la petición, tiene que haber un deleite genuino hacia Jehová. Es que mira, algo que yo siempre trato de compartir con la gente que está muy cercana a mí, y es algo que siempre le digo a mi esposa, a los hijos de la casa, acerca de lo que es la intención. ¿Con qué intención estás pidiendo eso? ¿Con qué intención estás haciendo eso? Porque detrás de toda acción siempre habrá una intención. Entonces, la intención que tengo realmente es de adorar a Dios, de glorificar a Dios, de exaltar el nombre de Dios, de que Cristo sea glorificado, de que el nombre de Cristo sea puesto en alto, o lo estoy haciendo por competencia, lo estoy haciendo por desquite, lo estoy haciendo para que vean, que yo quiero que vean. Pero fíjate que para adorar a Dios. Tú estás de manera muy conectada con el Espíritu. Tú estás hablando de otro de los síntomas, que aunque no has mencionado el nombre, estás hablando de otro de los síntomas. ¿Cuál es ese síntoma? El síntoma, ¿verdad? La señal, que es lo que yo le digo, es que la fe tóxica es egocéntrica. La fe tóxica es egocéntrica. Egocéntrica. Es lo que me beneficia a mí, mi interés, ¿verdad? Es como un escudo, ¿verdad? La ponemos al frente porque queremos protegernos. Una de las cosas que yo digo en el libro es que la fe tóxica representa un mecanismo de afrontamiento débil al que recurrimos durante momentos de profunda incertidumbre. A veces pensamos que lo que está al otro lado somos incapaces de sobrellevarlo. Entonces optamos por aferrarnos a esta fe tóxica, a este resultado específico, porque de no suceder eso, pensamos entonces que no podemos sobrellevar lo otro, que no vamos a poder soportar el dolor o lo que sea, o la decepción de que el resultado sea otra cosa a lo que nosotros anhelamos. Pero es egocéntrica, se trata de nosotros. Wow. ¿Cómo puedo salir? Ya identifiqué que mi fe no es genuina. Ya identifiqué que mi fe es selectiva, que mi fe es rígida, que mi fe tiene otras intenciones que no son necesariamente glorificar a Dios. ¿Cómo puedo romper con eso? ¿Cómo puedo deshacerme de esa fe? ¿Cómo puedo ponerle un stop a eso? Creo que los ejemplos, hablaste de Jesús, ¿verdad? Cuando Él dice que no sea mi voluntad, sino la tuya. Cuando podemos ir a Dios, o sea, la palabra nos dice que nos acerquemos a Él, ¿verdad? Confiados al trono, ¿verdad? De la gracia, confiados. Acércate a Él con ese temor. Si estás pidiendo algo que no está sucediendo y no has recibido palabra de Dios de que va a suceder, porque si Dios lo dijo,
Él lo va a hacer. Amén. Estoy hablando de situaciones en donde no existe nada que lo apoye bíblico o ninguna palabra o revelación de parte de Dios. Y como quiera nos estamos aferrando a un resultado. Acércate a Él. Ve donde Él. Esto es lo que yo quiero para mi vida. Pero si no es lo que tú quieres para mi vida, entonces ayúdame a sobrellevar lo que va a ser sobrellevar este resultado. Y el ejemplo que doy es que cuando mi esposo me preguntó, mami, si Dios no sana a tu mamá, ¿qué? Dije, voy a tener que estar bien, voy a tener que buscar la paz. Y mi oración que siguió fue, Señor, yo no estoy preparada para perder a mi mamá. Mi mamá tenía 62 años y nosotros en Puerto Rico decimos, estaba como yuca, o sea, que estaba saludable y fuerte. Wow. Simplemente sufrió una enfermedad y su condición de salud deterioró en 6 meses hasta morir. Y yo no estaba preparada para eso. Pero entonces mi oración era, Señor, ayúdame a poder enfrentar una vida sin mi mamá. ¿Verdad? Que en momentos de mi vida ahora la necesito. Estoy casada, quiero escuchar de ella, los consejos de ella y no lo tengo. Ayúdame a aceptar. Si esa es tu voluntad, ayúdame a aceptarla. Es comenzar a abrir la mano. Porque, ¿verdad? Cortamos la circulación de tan apretado que agarramos estas cosas. Y es comenzar a abrir la mano y decir, Señor, déjame, ayúdame a poder enfrentar esto. Y hablar, ¿verdad? Yo apoyo el hablar soy terapeuta, mucho de lo que hago es escuchar. Pero hablar acerca de lo que eso va a causar en ti. Si Dios no te da el trabajo, si Dios no te da el hijo, si Dios no te da la pareja, lo que sea por lo que estés tú. Si Dios no te da los papeles, si no te da lo que sea, ese proyecto, ese sueño. ¿Verdad? Poder hablarlo. Uno de los ejemplos que yo uso en la palabra de lo que es una fe genuina es la fe de los jóvenes, de los 3 jóvenes hebreos, ¿verdad? Sadrat, Mesach y Abednego. Y Abednego, que fueron echados al horno. Y antes de eso, ¿qué le dicen, verdad? No vamos a adorar, no vamos a doblar rodillas. Independientemente del resultado. Sí. Él nos va a salvar, pero de no hacerlo, aún como así, quiera, no te vamos a servir. Wow, poderoso. Yo creo que con esto podríamos cerrar con broche de oro. O sea, es tener esa fe genuina de que independientemente cuál sea el resultado, yo confío en Dios. Si el hijo no llega, yo confío en Dios. Si no llega el trabajo, yo confío en Dios. Si no llega el esposo, la pareja, confío en Dios. Confío en Dios. Si no llegan los papeles, confío en Dios. O sea, no importa el resultado. Recuerda, la fe tóxica está basada en un resultado. La fe genuina está basado en el Dios que me puede dar el resultado, pero si no me lo da, como quiera sigue siendo. Porque es soberano. Caro, ¿cómo podemos adquirir este libro? ¿Cómo podemos conectarnos contigo? Bueno, sé que estás aquí en el estado de Connecticut, pero ahora mismo como está la tecnología, las redes, si alguien de pronto quisiera una consulta, quisiera consultarte en algo, ¿cómo podría hacerlo? La manera más rápida va a ser por correo electrónico y eso es info @carolinabunta, .com, y el libro está disponible en la plataforma de Amazon. Amazon, La Fe Tóxica. Instagram, ¿tiene Instagram? Tengo Instagram, es Carolina Bunta, y Facebook también, Carolina Bunta LMFT. ¿De qué viene LMFT? Ese es mi título de terapeuta licenciada en matrimonios y familia, pero así lo tengo en la página de Facebook. ¿Actualmente estás cursando una? Un doctorado en servicios psicológicos, pero me estoy concentrando en lo que es la consejería bíblica, porque para mí es importante que esa integración de la fe y la salud mental yo la pueda tener fuerte para poder servir al reino. Wow, gracias Carolina, gracias por estar compartiendo con nosotros. Yo sé que la vasta audiencia se ha nutrido de una manera muy poderosa, muy edificante acerca de lo que es la fe tóxica. Vamos a deshacernos de toda fe tóxica, de todo lo que borda la idolatría, de todo lo que en cierto sentido
no nos deja ver a Dios.